Hola amigos, nosotros somos Movies TV y hoy vamos a reaccionar al capítulo 1 de El pecado original de Takopi. A la primera, tú estás loco. Qué raro me siento, primera vez que yo estoy aquí. El único que quizá pueda dar algún tipo de sinopsis es Junior, no sé, pero... Bueno, lo que tengo entendido es que va a tener 6 episodios. También de que es un poquito fuerte, incluso Crunchyroll dice que es para mayores de 18 años. Por temas no sexuales, no vayan a malinterpretar, sino por cosas como que pueden inducir a comportamientos no favorables, dígase autolesivos. Exacto. Entonces, el mensaje también decía eso, de que no buscan la intención de motivar a esas cosas. Que si alguien está pasando por eso, mejor que busque ayuda. Entonces, el tema viene por ahí. Ese mensaje es una advertencia, pero al mismo tiempo es medio spoiler, creo. Sí, Pero nada, bastante. vamos a ver qué nos traes y nuestras opiniones y primeras impresiones al final. Let's fucking go. Ya me dio penita. Está flaquito. Un pulpo. Opa. 宇宙にハッピーを広めるため旅をしてるっぴ故郷ハッピー星人は彼を緑と青の惑星に置いたったっぴがされそうになるし食べ物もないしで大変だったっぴ静香ちゃんが助けて Chizuka. ありがとうゾフィーあおいしいぴおいのぴピルピタコピ静香ちゃんが言うなら似てるのかもしれないぴ静香ちゃんは4年生という種類の人間らしい Ah, en especie de cuarta de primaria. Top. 優しくてなんだか Ay. 静香ちゃんぜひともお礼をさせてほしいっぴパタパタ翼 Es un tipo de Doraemon. どうだったっぴか私は Los zapatones así, la pielita flaquita. 下敷き買いに行かなきゃだから空なんて飛べたってどうせ何も変わらないしそれでさマイナちゃんに言われた通り下敷きばっかり Ay, le rompió la tabla. 明日の朝が楽しみ La perra rubia. お小遣い Normal. なくなったかな生活保護の金で買えるでしょ今日のハッピートークはハッピーカメラ Happy cámara. このハッピーガムにすぐ印刷されるんだね。でもこれにはスマホの方が良くない？でもこれにはとっておきの機能があって下敷き買いに行かなきゃ。文房具屋おばちゃん。 Mira, idiota, Me muere. encanta mucho el dibujo. O sea, se ve simple, pero tiene unos detalles muy cool. それでも明日こそきっと喜ばせてみせるっぴ。 Por lo menos tiene un amiguito. ハッピーにご飯あげなきゃだから。ハッピー？来る？ Ah, su casa. Oh, tiene un Un perro. perro. 静香ちゃんが笑ってるっぴ。 ¿Cómo no? 出ちゃダメだよ。家の中上がっていいよ。お母さんもお仕事行ったから。同伴ってなんだっぴ？お客さんと一緒にお店行くやつ。忙しそうだっぴ。 Ay, es あれ？パパはどこだっぴ？パパがいないの。 una prepago. 人間はママ一人で子供を作れるっぴ。すごいっぴ。チャッピーがいれば私は大丈夫。 Ay, no. Está viejito el perro ya. どんな痛いことや辛いことだってやきもちするっぴなんだこの気持ちはあれピカピカ子いるっぴ静香ちゃんはものすごい笑顔にしてみせるっぴでもいつかきっとタコピー Ay, タ qué コ bueno. ピーは優秀だねCool. Dios mío. ¿Por qué? El perro. あれ何か顔に模様があそれはチャッピーの首のやつだ Diablo, murió. 喧嘩したのどうだだったらおすすめのハッピー道具があるっぴ Tiene
sangre en el brazo. これなんてドッピーしかも丈夫で無限に伸ばすことができるからいいね Oh. それ使いたい Se va a ハッピー道具の掟道具を使うときは決して異星人の手に道具を委ねてはなりませんガスピもしわからないことがあったらいつでも聞きに来てっぴお友達と Y a dos patadas le dieron. 心配ないと思うピがちょっとだけ心配になってしまったピリボンが無限に伸びる分絡まっちゃうこともよくあるピシそしたら一人でほどくの大変だピからね静香ちゃん Oye. Diablo. 静香ちゃん何やってるんだピそのリボンは柱に結びつけてもしょうがないピよ静香ちゃん Diablo. 静香ちゃん静香ちゃん死んだなんで Quizá no te viva. No, tú estás loco. Se da culpa. 僕が破ったからごめんねごめんなさいこれで写真を撮るピタこのハッピー紙にすぐ印刷されるんだピタイムカメラ機能保存できる写真が1枚だけだピが Va a volver a ese momento. regresenme mi lágrima. 瞬間に戻ることができる静香ちゃん君に明日こそ笑ってもらえるようにタコピータコピーなんでもないもっと静香ちゃんのことを知らなきゃならない Exacto, va a intentar como otro tipo de approach. 静香ちゃんが何聞いてるところ僕は明日から一緒に学校に連れてってほしいピーここなら静香ちゃんも Mira, le puse, escribieron, おはよう寄生虫マリナちゃん今日も臭いなあのドブ犬と同じ匂いだねなんで頭に毒ダミつけてんの O sea, como que fruto de su imaginación. A los demás lo ven como una flor. Oye, la respuesta. いやノートがなんだそうなのか Se parece al de Your Lane en April. Ajá. 静香ちゃんが宿題を忘れちゃったのが悲しくて死んじゃったんだってね No. 宿題の答えがカッコ1 Ah, 鬼が正解 de la maldita carajita. así. La vainita va a meter mano ahora. Ahí está. Está bueno. Zaroso. Bien. Sí, pero le van a hacer más maldad, ¿no? No, no importa. Él le va a dar para atrás y va a ir resolviendo. Esto es una trampa. まだ行かないってかマリナちゃん待ってるし行くタコピーはマリナちゃんと話したことがないからこんな風に言えるんだね Gilbert, mira a ver si hay algo puesto ahí en la cocina, por. Salud. Salud. 変身カレット静香ちゃんの一部を取り込んでスイッチを押すと相手の姿に変身できるんだっぴ Ah, mira. あのねマリナちゃんお話ししたいと思ってて Pero ahí. Tremendo galletón. Pino, coja esa. Devuélvesela. ¡Oh! No se la va De a devolver. una. これ何かわいいマリナちゃん Diablo. Un trapo. 安く呼ぶなってうつるから甘連れが怖い痛い痛い
人のクズ男に寄生して生きてるアバズレの娘だ。返してよ。 Ok. Ay. Son Hermano. Ajá. この喋り方やめろって。これ無理だ。 Le dio para atrás, está copi feo. Le dio en chumbimba. Él está viendo lo que ella vive. Sí. Son hermanas. Sí, Y son ella el hermanas. cuerno. Viendo, no sintiendo, a lo mejor dicho. El cuerno. カッコには162です。僕の生徒 B？ じゃあ行ってくるね。やっぱり僕が変わってあげるべきだ。今度こそうまく仲直りできるかも。 Ay, no, 早 siga. く行くピよ。行くピ。 Ah, miedo. 怖くて一歩も動けない。 ¿Cómo Diablo. así, Pi? Llénate de valor, eso es. Detenerla. Exacto. Busca ayuda. Bien. 僕にできることがあったら何でも言ってよ。 El pana. Exacto, un corito. 次の学級会の議題にしようか。本当に大丈夫だから。じゃあ白井先生に相談するとかは Te quiere ayudar. 先生とかあの人はちょっと怖いし。全然変わらないよ。じゃあね。じゃあ静香ちゃん、ごめん。コピーが助けてくれたんでしょ。先生が不思議がってたよ。風が呼びに来たのに風が殴られてたって。そのおかげで顔だけで済んだ。いろいろやってくれてるんでしょ。宿題の答え知ってたり、給食とかなくしたノートも出てきたし。そのせいで静香ちゃんがこんな痛い思いをしたんだもの。アリナちゃんのお父さんとうちのお母さんが仲良くなってから。 O sea, no son hermanas, sino que el papá de ella se El fue con papá la se fue madre. con. Yo dije, mira, son hermanos, el cuerno, pero no. 最近はちょっと悪くないんだ。 Buen trabajo, Pi. ¿Y qué es lo que le pasa a esta muchacha ahora? 放課後1年10年ぐらい失敗するとかありえないんだけど。しかしノリアが。 Hay que ver ahora que el trasfondo de ella. Ay. A la casa. あの人と食べるそうだから。 Con la mamá. マリちゃんももう少し早く帰ってくれればいいのに。マリちゃんはママの味方だよね。聞いてくれるよね。 Ok. Oh, la mamá, la miserable. Y ella está obligada a hacer eso. Sí, pero no Uy, justifica. no, eso, no. eso ya. No, pero es bueno saber que no nace de la nada. Uy. Qué La lindo. vivo el perro, no entendí por qué murió ahora, ¿no? Porque algo le hizo la La rubia. Se Sí. fue en el último día y estaban como el Exacto. tercer día. ¡Wow! ¿Cuántos capítulos tiene esto? Va a tener 6, o sea, nos quedan 5. Es un anime que te mantiene como que tenso, Sí. porque tú no sabes lo que va a pasar, por lo menos yo. ¿Qué les digo? Al principio, viendo Takopi, yo pensé que iba a ser todo como que algo fruto de algún problema mental de ella. Ujú. Pero viendo como que le dan para atrás el tiempo, creo que ya eso se me cae. También sentí realista lo de Takopi, poniéndonos en el lugar de una criaturita que vive en un mundo feliz, que no experimenta nada de esas cosas. Era obvio que iba a tener ese miedo. Sí. Eva lo dijo antes de que pasara, pero sí lo vi muy realista. Y volviendo al tema de la rubia, no es que justifique, como dice Andy, No. pero sí me gusta que las cosas no salgan de la nada. Aunque sí sé que puede que haya personas así que le cojan odio Envidia. o envidia a otra persona por Pero nada. siempre un problema interior. ¿sí? Exacto, Sí. un problema interior. El Y me trauma gustó. del niño también, mucha gente mucho trauma. De la Sí, y me gustó que hay otra persona, la madre, está influenciando eso. Los padres están... en eso. Exacto, entonces que nos lo muestren y hagan esa conexión tanto con el padre de ella y la madre y el padre de la rubia Ujú. y la madre de Chizuka. De- O sea, me gusta la conexión ahí.
Y qué sé yo, encantado. Y el dibujo, aunque se vea infantil, los trazos, como dije también en la redacción, me gustó muchísimo todo. mira, Y la música. Hablando de eso de la animación y cómo están los trazos y todo, a mí lo que me gustó más son las expresiones. Cómo plasman las expresiones de así como que ese vacío, esa desolación que tiene Shizuka, la ira y cuando se siente el miedo, que ellos se ven así que hasta le brillan los ojos, como que no pueden hacer nada. Eso a mí me gustó muchísimo, la verdad. La gente que esté pasando por esto, que no vaya, ¿cómo te digo? Que pida ayuda. Yo sé que desde esa posición, si tú pides ayuda una vez y no se te ayuda, tú sientes que siempre va a ser así, Sí. como que nadie te va a ayudar. Tú ella dijo, no va a cambiar servir de nada. nada. O sea, va a seguir siendo igual, pero no. Siempre hay una persona correcta. O sea, hay gente que no le importa, pero si tú sigues intentando hasta el final, Va a dar con la persona la vuelta correcta. no rendirse en Tal- ningún y al Tal revés situación. cual como también dijo de el que- amigo, perdón que te Pídame ayuda a interrumpa. mí, que yo no manco. Exacto. Y al revés también de que si tú ves a una persona cercana a ti, así como media down, tú le puedes preguntar Sí. también, oye, ¿te pasa algo? O sea, tú puedes hablar conmigo. Claro, tal cual como hizo el Claro, chico, sí, que le dio el opciones. amigo de porque que hay Cupita personas- le dijo, El oye, chico le todo dijo se eso. resuelve hablando, habla con la gente, se Y yo resuelve entiendo, así. yo pide entiendo, ayuda. como dice Andy, al final no te rindas por una persona que te rechazó, porque yo entiendo que hay personas malas. O Claro. sea, hay personas que, claro, hay que ver la crianza que tuvieron, que cuando se topan con una persona que necesita ayuda, lo que hacen es regalos, O echarse para chismear atrás. y hacer todo lo contrario a lo que debería ser. Pero, imagínense, así es la vida. Es tal cual como dijo el muchacho, de que, bueno, mira, tú le hablaste a la profesora, pero tú le puedes seguir diciendo a la gente hasta que encuentre el correcto. Mira, habla con el profesor de deporte. Yo lo veo cada miércoles en el curso estudiantil. exacto. O sea, él se vio dispuesto a ayudar y le dio opciones. Que eso es lo que quizás pueda que la influencia a ella a buscar ayuda, pero él sí te la vuelta. Él sí vio que había un problema y él dijo, mira, no te ayudaron, vamos a buscar más opciones. Muy triste. Lloré mucho y me pareció muy trágico, en verdad. Pero yo siento que, no sé por qué, pero yo siento como que ella al final se va a morir. No sé, siento que se va a morir al final. Ah. No, sí, pero... No, tú puedes autorizar. No, O tú sea, puedes decirlo. yo siento que al final como que los esfuerzos de Pi no van a ser en vano, pero siento como que, no sé. No ¿Y usted, sé, no Eva? sé. espero que deje alguna enseñanza o algo. Sí la deja la enseñanza. No, ya el primer capítulo. No, el primer capítulo ya- Porque ella estuviera muerta. Por ese poquito de ayuda le salvó la vida. Claro. Sí, tú ves, o sea, bueno, puede que la enseñanza sea en otro personaje. Yo espero que no sea en la rubia. No, ay Dios mío. Yo pienso no le que- queremos odio ya, ya es Yo odio. no la Es que justifico a la rubia, No. pero yo entiendo que Es la que eso la responsabilidad mamá de, la- también- de los padres. La también, mamá le está como que- metiendo vaina en la cabeza y eso no sé, No, eso está sí, mal. y mira, Ella es una los padres- niña y ella ve que es culpa de la mamá de esta, entonces como yo estoy sufriendo, tú vas a sufrir también. Claro que también justamente fue lo que le dijo al final cuando le dio los galletones. Le dijo, o sea, devuélveme a mi papá, o sea, es culpa Exacto. tuya. Y ella ya viene arrastrando eso con lo de su madre, que la frustración de que lo dejó, que se fue con la tipa, o sea, Y no Exacto. sabemos qué qué tiempo tenga tiene, eso. ajá. Y también que Parece que lleva mucho tiempo. o sea, también la causante directa, vamos a decir, es la madre, no ella. Aunque ella lo esté haciendo o sea, por obligación, quizá, por ponerse del lado de su madre. Pero, coño, los padres... Si la mamá fuera más- Mira, no pasa nada. Y se llama. O ella lo va a- Pero la o mamá la justamente está el padre, manipulando. claro, o justamente el padre que directamente le dijo a ella que se iba a cenar con la otra. Si tú quieres estar con otra gente, dilo, o sea, terminamos y me voy. Porque también el padre tiene culpa. Porque el padre que está induciendo esa situación a la madre y la madre se la está pasando al hijo, a la hija directamente. O sea, Yo no Los creo que adultos tenga tienen. culpa. Los adultos. o sea, digo que tiene parte de la culpa porque, o sea, No creo que tenga culpa. el Él padre. sí también, claro que sí, porque él está en un matrimonio. claro, Y es se que fue con una, Cada una quien, yo digo- escúchame, cada quien tiene la potestad de irse. Si yo estoy, No, sí, con, sí, si yo estoy con definitivamente. una mujer y aunque estemos casados, si ya yo no quiero estar ahí, yo me puedo ir. Sí. Y eso no- lo que pase de ahí, ahora, culpa la tiene la madre, que ella en vez de tener De aceptar, ok. de tener amor propio y decir, tú no me quieres, suélteme en banda, vaya así de ahí y seguir su vida, ella no quiere. Ella está todavía que quiere eso porque se siente al menos, no debería sentirse al menos por un hombre. Entonces le estoy diciendo eso a la hija. La culpa la tiene la madre. Ahora, tú no Yo puedes no creo obligar. que la culpa nada más lo tenga una persona en específico. Yo creo que el papá también tiene una culpa porque él, claramente, ahí se vio que él la estaba engañando y se descubrió. Porque como ella va a estar haciendo la cena, él va para la casa y le va a decir, no, yo voy a ir con la otra mujer. Ellos están en un matrimonio aún. Tal vez no se han divorciado, no sé por qué, tal vez lo van a decir más adelante, pero los dos tienen la culpa. Los adultos tienen la culpa. ¿Culpa de que la niña esté así?
Porque lo que te digo es... Claro que sí, porque él se fue y la dejó. Pero que la niña, yo no estoy hablando que tenga la culpa de lo que le pase a la madre. La niña maltratando a Chizuka, la culpa es la madre, porque la madre que se ve que la está induciendo a eso. Ahora, eso es el lo que te padre, digo. no hay prueba de que el padre le diga a Chizuka, mira, trata mal a la niña. No. No, eso no se está diciendo. Entonces, Pero es la que culpa no- de que la madre esté así podría ser del esposo, ¿verdad? De que la madre esté así. Ahora, de que la niña, la rubia, esté jodiendo a Chizuka, yo no veo al padre culpable de eso. No, pero eso Pero fue es que justamente no le lo que yo enseñaron dije. nada. Eso fue justamente lo que yo dije. De que parte de la culpa, o sea, lo que yo digo, Es lo que que yo parte digo. de la culpa lo tiene el padre por no decirle a la madre directamente Y que se también quiere ir. como- Ahora, lo de Marina con Chizuka es directamente de la madre. Pa' mí Pero el todo daño eso que le hizo a la tiene que- madre, yo digo que veo culpable también al Claro, padre. pero O sea, eso fue lo que yo el dije. Papá, espérate, el papá tiene la culpa también, porque él está siendo negligente con la niña. Él no le está diciendo, mira, yo estoy aquí para ti también. No hemos visto nada. El papá está desaparecido. Botó a la niña y ella le está echando la culpa. Devuélveme a mi papá. Tampoco. Él tiene la culpa. Es que me da pique porque no solamente es la mamá. No, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo de que él no está como que dedicándole tiempo. Ni la o madre de hablando Chizuka con ella. tampoco. Ajá. No, Como dijo Pero Ana. yo me refería a que el tema de que Chizuka está maltratando a la otra es por la madre, es lo que se ve. Sí, eso está claro. Por la madre. Eso está claro. Ahora, que él debería tener un papel de padre y acercarse a hablar con ella, sí estoy de acuerdo. No, definitivamente, ya al fin. Mira, ya tenemos. ¡Ey! Muchas gracias a esta reacción de Tacopi. Tenemos la carta secreta para Cuando tiene Junior. un punto de Eva. vista, ella lo defiende. A mí me agrada eso. Es su punto de vista y ella lo defiende. Ahora que Eva explicó su opinión, cierta culpa puede recaer en el papá, realmente. Pero para mí es 90-10. La mamá es la que está influenciando directamente en esa actitud. Porque No, está si tú claro. estás con una pareja y ella se va, Yo o no estoy de sea, acuerdo tú, con ella por eso, de que por él eso, se o sea, fuera, no es culpa de que la nadie niña está esté obligado a así. estar con Ahora, nadie. Si él no la está educando o no está dedicándole tiempo a Ahí es que yo digo, de que si él estuviera ahí, tal vez sí puede ayudar, pero de que lo que está pasando realmente yo lo veo más culpa de la madre, porque que él se vaya, Sí. no debe, ella debe Y no, ella quererse sabe, yo, ella váyase sabe, de porque ahí, mira, yo hago mi Andy, vida Andy, normal. Si la niña sabe ya de hace tiempo que el papá se fue con la mamá, aunque estén casados todavía, la mamá sabe ya de ese tiempo. Y que él le diga de que, iba a cenar aquí, pero se fue con la otra, y se lo dijo directamente, es porque tiene tiempo sabiéndola. Ella no tiene amor propio, que le están diciendo en su cara, me voy con otro y sigue ahí. ¿Tú entiendes? Quiere Oiga, su que- frustración, pasársela, no, va a sufrir Ahí aquella está. niña, no. Bueno. Pero bueno. Muy bueno el capítulo, nos desviamos porque el tema es como que más, no en eso, pero No, va, seguiremos acorde. viendo. Y si esta es tu primera vez Te aquí, invito a que te suscribas, Da like y Comenta. comparte, síguenos entonces en el link en la descripción y Nos vemos nos vemos en otra. otra.